Maseje Nedarim, Daf Nun He Amud Aleph 55a, primera línea. Antes de comenzar la Mishnah, vamos a dar una pequeña introducción. Dagan, en hebreo, normalmente cuando uno dice Dagan, se refiere a los 5 cereales. ¿Cuáles son los 5 cereales? Trigo, cebada, sarraceno, centeno y avena. Son 5 cereales. Sin embargo, la palabra Dagan viene de la palabra de lo que todo tipo de alimento que después de la cosecha se hace un montículo, se llama Nidgan. Por eso se llama Dagan esos 5 cereales. Entonces, Dagan puede ser los 5 cereales o puede ser cualquier otro tipo de alimento que pasa por ese proceso que después de la cosecha se hace un montículo liso. Dice la Mishnah lo siguiente: Anoder min Dagan asur befol mistriya vesh. Dibre Rabbi Meir, bajajamim omerim eno asur ela bejameshet aminim. Dice la Mishnah, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del Dagan. Rabbi Meir opina que Dagan no es nada más los 5 cereales. Dagan en el lenguaje de las personas es cualquier tipo de producto alimenticio que se pone en un montículo y por lo tanto está prohibido no nada más en los 5 cereales, sino también en el frijol egipcio seco, que es, al cosecharlo y al secarlo se hace un montículo, e igualmente cualquier otro tipo de producto alimenticio que pasa por ese proceso. Sin embargo, Jamim dice no, cuando dices Dagan se refiere únicamente a ¿qué? A los 5 cereales. Y por lo tanto la persona no puede tener provecho únicamente de los 5 cereales, pero sí el resto de los granos y el resto de cualquier otro producto alimenticio, inclusive que se haga un montículo. Sigue diciendo la Mishnah, Rabbi Meir Omer, Hanoder min hatevua eno asur mechameshet aminim, hanoder min hadagan asur bakol, umutar beperot hailan ubeyarak. Sigue diciendo la Mishnah, que también Rabbi Meir, que dice en el caso anterior, que cuando dices Dagan, está prohibido no nada más en los 5 cereales, sino en cualquier otro producto alimenticio que se hace el montículo, se dice no voy a tener provecho de tevuá, ahí tevuá, sí el mashmaut, la explicación y el entendimiento de tevuá se refiere únicamente a ¿qué? A hameshet aminim, a los 5 cereales que son ¿qué? Trigo, cebada, sarraceno, centeno y avena. Y cuando dice no va a tener provecho de Dagan, ahí sí, según Rabbi Meir, está prohibido en el resto de los productos alimenticios que se hace un montículo liso, pero por ejemplo frutas y verduras que no se hace un montículo, también en ese caso va a estar permitido, también según la opinión de Rabbi Meir. Así dice la Mishnah, dice la Gemara, le membra de Dagan kol de mitgan mashma. Según la opinión de Rabbi Meir vemos que la palabra Dagan no se refiere únicamente a los 5 tipos de cereales, sino a cualquier tipo de producto alimenticio que se hace un montículo, incluyendo cualquier tipo de grano, como por ejemplo el caso que vimos en la Mishnah, el frijol egipcio seco. La Gemara pregunta, no me cuadra porque Mati Rabbi Yosef vejifrot hadavar irbu bene Israel reshit Dagan tirosh veitzar vejol tebuatzadeh la rov vegomer veyamart Dagan dejol de mitgan mashma mai kifrot hadavar irbu. Dice la Gemara, no me cuadra porque respecto a Hizkiyahu Amelech, está escrito en Divrei Yamim, cuando él trató de incentivar que la gente traiga maasrot y diezmos y demás, está escrito ahí en el versículo, escuchen bien, Dagan, Tirosh, Itzhar, Vejol Tebuat Tzadeh. Está escrito Dagan y adicionalmente está escrito ¿qué? Vejol Tebuat Tzadeh. Vemos de qué Dagan es algo y el resto de las cosas, el resto de los granos, Tebuat Tzadeh, es otra cosa. Entonces vemos que la palabra Dagan que incluye normalmente únicamente ¿qué? 5 cereales. Dice la Gemara, no me cuadra con lo que dijimos antes, no me cuadra con la opinión de Rabbi Meir, que en Dagan incluye todas las cosas que se hace un montículo. Dice la Gemara, Amara Bayele, Atuye Perota Ilan Viarak. Dice la Gemara, no, en verdad dentro de Dagan no nada más 5 cereales, sino dentro de Dagan entra todos el resto de los granos. ¿Y por qué está escrito también Vejol Tebuat Tzadeh? Tebuat Tzadeh te viene a decir el resto de las cosas, como por ejemplo frutas y verduras que no entran dentro de Dagan, también según la opinión de Rabbi Meir, porque no se hace un montículo, por eso se necesita especificar Tebuat Tzadeh para referirse al resto de las cosas. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Meir Omer no dermina tevua vejule amar Rabbi Yohanan hakol modim no dermina tevuna she'en asur ela mechameshet haminim ta'anamia chishavim no dermina tevua she'en asur ela mechameshet haminim pshita ma'u de tema tevua kol mili mashma kamash malan de lo mashma kol mile. Nosotros vimos al final de la Mishnah que también Rabbi Meir está de acuerdo que cuando hace una promesa que no va a tener provecho de tebuá, se refiere a no puede tener provecho únicamente de ¿qué? De los 5 cereales. Aunque él dijo que en Dagan es todos los productos que se hacen montículo, cuando dice tebuá es únicamente ¿qué, León? 5 cereales. Viene Rabbi Yohanan y dice, quiero que sepas que no Rabbi Meir está de acuerdo nada más con eso, que tebuá es nada más 5 cereales, sino también Jajamim están de acuerdo de que cuando dice tebuá se refiere únicamente a ¿qué? A 5 cereales. Efectivamente también en la Baraita está escrito que ambos están de acuerdo de que cuando dice tebuá está prohibido únicamente de los 5 cereales. Pregunta la Gemara, obvio. Si Rabbi Meir
O mejor dicho, si Jajamín discuten con Rabbi Meir y opinan que también en Dagán, que Rabbi Meir dice que incluye otros productos, Jajamín dice que se refiere nada más a nada más 5 cereales, cuanto y más Kol Shiken, que cuando dice solo Tebuá, que también Rabbi Meir dice que es 5 cereales, que también Jajamín va a estar de acuerdo que va a incluir nada más 5 cereales, porque es lo que me viene a decir Rabbi Yohanan, que también Jajamín están de acuerdo que cuando dice Tebuá es 5 cereales. Obvio que Jajamín están de acuerdo con eso. Él está de acuerdo que también en Dagán es 5 cereales nada más. Dice la Gemara, no. Aquí podemos haber dicho que Jajamim, aunque dicen que en Dagán es 5 cereales nada más, puede ser que Tebuá, el lenguaje de Tebuá, incluye cualquier cosa. Kamashman, eso es lo que me va a decir, incluye cualquier cosa. Y en Tebuá va a ser más estricto que Rabbi Meir y va a prohibir mucho más producto. Kamashman, eso es lo que nos viene a enseñar Rabbi Yohanan. Y la baraita de que también Tebuá, también Tebuá, según la opinión de Jajamim, también la opinión de Jajamim es de que incluye nada más los 5 cereales. La Gemara pregunta sobre esto que no me cuadra. Mati Rabbi Yosef, vejifrotza davar irbu bene Israel, vejule. La Gemara trae nuevamente el versículo que mencionamos antes de Hizkiá Melech, el rey Hizkiá, que está escrito que Dagán, y está escrito también la palabra Bejol Tebuat Sadeh. Y si tú me dices que Dagán es 5 cereales, y tú me dices que Tebuat también es 5 cereales, pues está repetido. Está escrito Dagán y Bejol Tebuat Sadeh. Son dos cosas, aparentemente lo mismo. Tú me dices que Tebuat incluye ¿qué? 5 cereales nada más. ¿Y Dagán qué es? 5 cereales y más todavía, pues está repetido. ¿Para qué me necesitas decir los dos? Dice la Gemara, no, amarraba Tebuá lajud, Tebuá tzadeh lajud. Todo lo que dijimos que Tebuá es 5 cereales es cuando está escrito nada más la palabra Tebuá. Pero aquí en el versículo está escrito que Tebuá tzadeh. Tebuá tzadeh se incluye muchas más cosas, como por ejemplo frutas y verduras y demás. La Gemara trae una historia. Barmar Shemuel, Paquit, de Litnut Lesar, al Fezus de Raba, Minal Alta, de Nehar Panya. Shelachar Raba le Kamed Rabbi Yosef, Alta de Jemikaria. Amar Rabbi Yosef, Matitin hi beshamim benoder min atevua she'en asur ela mechamesh taminim. Amar le Abaye midami, tevua lo mashma ela mechamesh taminim. Alalta kol mile mashma. Adura le kamed Raba, Amar הלא כמבעיה דעלתה כל מילי משמע. הדהו דאיבעיה לי. שכר בתים ושכר ספינות מי. מאמרינן כיוון דפחתן לאו עלתה היא, או דילמה כיוון דלה ידיעה פחתיו עלתה היא. אמרו רבנן כמד רבי יוסף, אמר וכי מאחר דלא צריך לן, אמי שלח לן, יקפת רבי יוסף. La Gemara tiene una historia la que fue la siguiente. El hijo de Shemuel, ¿sí? El hijo de Shemuel, antes de fallecer en su testamento, dijo que le den 13,000 zuz, sí, el valor de 13,000 zuz de sus bienes, de sus pertenencias a Raba. ¿De dónde tienen que sacarlo? De Alalta, del lugar llamado Nehar Panya. Ok, vino Raba, que se lo dieron a él 13,000 monedas de zuzim, 13,000 zuzim, se lo dieron a él. Fue a preguntarle a Rabbi, pero lo puede agarrar únicamente de dónde, del lugar llamado Alalta, del lugar Nehar Panya. Se fue Raba donde Rabbi Yosef y le preguntó, ¿qué es Alalta? Ahorita Alalta, traducción literal, en arameo, al hebreo, es Tebuá, la palabra que estamos hablando antes. Entonces viene Rabbi Yosef y le responde, mira, la halajá, ¿qué es Tebuá y qué es lo que se denomina? ¿Qué entra dentro de la palabra Tebuá? Lo vemos en nuestra Mishnah. Está escrito en nuestra Mishnah que ambos, Rabbi Meir y Jajamim, están de acuerdo que cuando la persona hace una promesa que no va a tener provecho de Tebuá, nada más está prohibido que coma ¿qué? Los 5 cereales. Entonces tú básicamente tienes el derecho a agarrar ese valor que te dieron en el testamento, 13,000 zuzim, de Alalta en el lugar de Nehar Panya, puedes agarrar ese valor de las ganancias que salen de los 5 cereales, porque Alalta es Tebuá y Tebuá vemos en la Mishnah de que según ambos es los 5 cereales. Sin embargo, vino Abaye y le dijo a Rabbi Yosef, es muy diferente. ¿Por qué? Porque efectivamente Tebuá es, la palabra Tebuá, estoy de acuerdo contigo, es 5 cereales, pero Alalta es cualquier tipo de ganancia, ¿sí? No nada más 5 cereales, es mucho más general ese término, no es nada más traducción literal Tebuá, es mucho más general, incluye mucho más. Y efectivamente se la mandaron la respuesta de Abaye a Raba y preguntó Raba, y Raba cuando recibió esta respuesta dijo, no me están entendiendo, esa no es mi pregunta. Yo no tengo duda de que efectivamente Alalta incluye mucho más como acabas de decir. Mi pregunta es si incluye también ganancias que vienen por rentas de casas y rentas de barcos o no. Si eso también entra dentro de la palabra Alalta o no. O sea, si puedo agarrar y cobrar el testamento que me regalaron, ¿sí? De rentas de casas y de rentas de barcos del hijo de Shemuel. ¿Por qué? Podemos decir que Alalta es ganancias, pero ganancias de algo que un capital que no se va desgastando. Y lo que es la casa y el barco, uno lo renta, gana, pero mientras que lo usa, se va desgastando. O por otro lado podemos decir de que no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el gasto que se va viendo diario no es tan notable y por lo tanto también entra dentro del Alalta y puedo cobrar de eso. Esa es mi duda. Y no me tienen que responder que el Alalta entra, o sea, Raba cuando le respondieron que en Alalta entra cualquier
ganancia general, dice, no, yo no tengo duda dijo Rabba, yo no tengo duda que eso se puede. Mi pregunta es específico respecto a rentas de casas y de botes y de barcos, ¿sí? Y cuando vienen y le vuelven a preguntar a Rabbi Yosef, Rabbi Yosef se puso muy bravo. Dice, si eso te referías a preguntar, lo tenías bien claro, de que la pregunta que me hiciste, yo te la respondí, tenías clara respuesta y te referías a algo específico, a la renta de bote y renta de casa, dice, ¿por qué no lo dijiste? Explícate bien, habla claro. Si no me necesitas a mí, porque es muy simple y muy sencillo y muy pachuto que te estoy diciendo, pues no me preguntes. Si se molestó Rabbi Yosef. Eso es como muchas veces, a veces uno le hace una pregunta a una persona, dice, mira, ¿qué opinas de esto y esto? Y la otra persona le responde y dice, no, eso yo sé, yo me refiero a otra cosa. Explícate, no es bonito que pasar por ese sentimiento. Rabbi Yosef se ofendió porque le preguntó después, y después Rabba le dijo, no me refería a eso, ¿sí? Y Rabbi Yosef quedó molesto con Rabba. Cuando Rabba escuchó que Rabbi Yosef se ofendió, llamó a Rabba, de ata le camé de Maalei Yomá de Kipuré, ashkejele shamé de ave kamazik game casa de Jambra, amarle habli de amzig le ana. Yaib leve kamazik iu casa de Jambra. Kikashati, amar haden misga, dami le misga de Rabba bere de Rabbi Yosef bar Hamá. Amarle uniu, amarle lote teva karach, ad de amartri perushad aden milta. Explicamos esta parte y seguimos, dice la Gemara. Rabba escuchó que Rabbi Yosef estaba molesto con él, se ofendió y quería pedirle perdón. Entonces, en la víspera de Kippur fue donde él para pedirle perdón. Y cuando entra a la casa de Rabbi Yosef, ve que su ayudante, el ayudante de Rabbi Yosef, está sirviéndole un vaso de vino. ¿A quién? A Rabbi Yosef. Viene Rabba y le dice a su ayudante, por favor déjame yo hacerlo. Así, para que él vea que tengo cariño con él, lo respeto y quiero pedirle perdón. Y efectivamente el ayudante le pasó el agua con el vino a él y él fue el que preparó la copa de Rabbi Yosef. Entonces, efectivamente, se lo hizo a Rabbi Yosef. Ahorita Rabbi Yosef era ciego, no sabía quién estaba ahí. Entonces cuando empieza a tomar el vino, lo empieza a tomar y dice, uy, tiene un sabor de la preparación que hace normalmente ¿quién? Que hace normalmente este Rabá, Rabá, hijo de Rabbi Yosef bar Hamá. O sea, este Rabá, no es el sabor de mi ayudante que prepara el vino, es el sabor de Rabá. Efectivamente dice su ayudante, sí, es él el mismo. Ah, vino a pedirte perdón, ok, perfecto. ¿Sabes qué? Si ya vino a pedir perdón, quédate parado, le dice Rabbi Yosef a Rabá, para demostrarle humildad, para decirle, mira, uno tiene que ser sumiso y tiene que ser humilde. Quédate parado y quiero que me expliques el siguiente versículo. Está escrito en la Torá, ad de amartli perushada de milta, mai dichtiv umimitbar mataná umimatana, nachliel uminachliel bamot. ¿Qué significa el versículo que está escrito en el Humash Bamidbar, que es los diferentes viajes que hizo el pueblo de Israel? Umimitbar mataná, del desierto mataná, a Nachliel, y de Nachliel a Bamot. ¿Qué significa eso? Le respondió Rabba, y obviamente la idea de Rabbi Yosef era que él explique este versículo, y esto vamos a ver, que en este versículo vamos a ver la importancia de la humildad. Entonces así, para que Rabba tenga más humildad y se cuide mucho más en las próximas. Y le respondió Rabba, para que él mismo lo interne, ¿no? Amarle que van sheosea dame tatzmo kamitbar shumufkar lakol, Torah nitna lo bematana, sheneemar bemidbar bematana, vekeman shenitna lo bematana nahalo el, sheneemar bematana nachliel, keman shenahalo el olel igdula sheneemar uminachaliel bamot, vemikbi atzmo akadosh baruch hu mashpilo sheneemar umibamot hagay, velood el sheshokim oto bekarka sheneemar venishkafa al peneh haishimon vemhozer bo akadosh baruch hu magbio sheneemar kol gay y nace. Dice la Mishnah, le respondió Rabba lo siguiente: cuando una persona se hace como un desierto, o sea, se hace efker para enseñarle a todo el mundo Torah, ¿sí? Se hace efker para que todo el mundo pueda aprender Torah de él, al final la Torah se la dan de regalo a él. Un mitbar, cuando se hace como un mitbar, matana, le van a dar una matana que es el regalo. Y una vez tiene eso, una vez se le da la Torah como regalo, nahalo él, nachliel, ¿sí? Un mitbar, muy mataná Nachliel, que es Nachliel, Nahalo él. ¿Qué significa Nahalo él? Akadosh Baruj Hu va a ser parte de él. Y una vez ya Akadosh Baruj Hu es parte de él, al final se engrandece, se enaltece. ¿Cómo sabemos? Como está escrito en el versículo, Minachliel, Bamot. ¿Qué es Bamot? Bamá, algo alto, ¿sí? Y si una persona se engrandeció y está orgulloso de eso, Akadosh Baruj Hu viene y ¿qué hace? Lo baja. Como está escrito, Mi Bamot, de la altura, Hagay, al valle, para abajo. ¿Sí? Y no nada más que va para abajo, sino que lo meten dentro de la tierra. Como está escrito, Venishkafa al Penei Shimon. Se cambia la Pei por la Ain. ¿Sí? Venishkaa. ¿Qué es Venishkaa? Shakua. Abajo en la tierra. No nada más lo baja, sino se encarga de bajarlo hasta el final. Y si al final la persona se retracta y hace teshuvah de que se orgulleció, al final ¿qué pasa? Colgate y nace el que estaba abajo, va a estar ahorita arriba. Todo esto tuvo que explicarlo ¿quién? Rabba. De esa manera misma se metió adentro de él de que hay que ser mucho más humilde y no hay que, como la historia que le dijo, no, eso yo sabía, yo me refería a otra cosa. Sigue diciendo la Gemara Tania,
Anoder mina dagan asur af befola misriya besh umutar belach umutar beores bejilka betragis ubetizane. Dice la Gemara una baraita que dice lo siguiente: una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del dagan, como vimos la primera opinión de la Mishnah, dagan incluye no nada más los 5 cereales, sino también otros granos que se hace un montículo, incluyendo por ejemplo el frijol egipcio seco, como ya mencionamos en la Mishnah. Y por otro lado va a estar permitido que tenga provecho de un frijol fresco, porque eso no se hace normalmente, un cri no se hace un montículo. Y está permitido que tenga provecho del arroz, porque normalmente en el arroz cuando se cosecha no se hace un montículo. E igualmente está permitido que tenga provecho de trigos que fueron triturados en 2, o sea partidos en 2, y en 3 y en 4. ¿Por qué? Porque eso también una vez se parten, no se hace ¿qué? No se hace un montículo. Sigue diciendo la Gemara: Hanoder min perot hashana asur bechol perot hashana umutar begdaim ubetlaim ubehalav ubebetzim ubegozalot veimamar gidule shana alay asur bekulam. Una persona que viene y hace una promesa y dice: hago una promesa que no va a tener provecho de las frutas de este año. Dice la Gemara, efectivamente no puede tener provecho de cualquier fruta que nació de la tierra este año. Sin embargo, de cualquier otra fruta, por ejemplo, animales que nacieron y demás, que también se puede denominar como fruta, eso no es denominado como fruta y está permitido que tenga provecho de cualquier tipo de animal, de leche, de huevo y de pichones, aunque también son como un fruto, porque es a lo que nació. Eso no entra dentro de frutas y por lo tanto está prohibido únicamente en frutas y permitido en esas cosas, en ese resto de cosas que mencioné. Sin embargo, si no dijo la promesa, si en vez de decir hago una promesa que no va a tener provecho de las frutas, no dijo eso, sino dijo hago una promesa que no va a tener provecho de los crecimientos de este año. En este caso, está prohibido cualquier cosa que creció este año: frutas, animales, huevos y demás cosas que mencionamos. ¿Por qué? Porque es un crecimiento. Sigue diciendo la baraitá, o mejor dicho, otra baraitá: no dermin perota aretz asur bejol perota aretz umutar bekemeim pitriot. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho, escuchen bien, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de las frutas de la tierra. Dice la Mishnah, dice la baraitá, no puede tener provecho de las frutas de la tierra, pero sí puede tener provecho de lo que es hongos y champiñones. ¿Por qué? Porque no son denominadas como frutas de la tierra. ¿Por qué? Porque ellas crecen del aire con el agua, la humedad. Sin embargo, si dijo Gidule Karka, se hace una promesa que no va a tener provecho del crecimiento de la tierra, no de las frutas de la tierra, sino crecimiento de la tierra, ahí sí incluye lo que es también los hongos y demás. La Gemara va a preguntar, no me cuadra, porque también crecimiento de la tierra, no me cuadra que también esté prohibido ¿en qué? En lo que es los hongos. Porque Urminhu al davar shen gidulo min haaretz omer sheakol nihiya bidbaro betani ala melach ve'ala tamit ve'ala kemeim upitriot omer sheakol nihiya bidbaro. Dice la Gemara, no me cuadra, porque está escrito en esta vareta que acaba de leer ahorita que cualquier cosa que no es gidulo min haaretz, que no es un crecimiento de la tierra, el mismo lenguaje anterior, ¿sí? Cuando no es un crecimiento de la tierra, ¿qué verajá dice antes de comerlo? Sheakol nihiya bidbaro. Y unos ejemplos dice la vareta. ¿Cuál es el ejemplo? Sal, otro tipo de sal, hongos. Todo esto dice que sheakol nihiya bidbaro significa que el hongo, el champiñón, no es que crecimiento de la tierra. Y antes tú me dijiste que cuando dice crecimiento de la tierra está prohibido, incluye también hongos. No cuadra. Amarabaye mir barrabu meara, minak meavire yanke velo meara. Dice Abaye, te voy a explicar. En verdad, el hongo sí crece por la humedad que viene de la tierra. Pero esa humedad no la absorbe pegada a la tierra, sino la absorbe cuando la humedad sube al aire y sube al aire. Y por lo tanto, dice la Mishnah, sí es denominado como crecimiento de la tierra, porque crece por la tierra, por la humedad de la tierra. Pero, por otro lado, no se llama que recibe la humedad directamente de la tierra, porque esa humedad sube para arriba y cuando está en el aire es que estos hongos lo absorben. Sin embargo, dice la Gemara, tampoco me cuadra esa explicación, porque ve acá Taniel davar shen gidulo min haaretz. Todavía no me cuadra porque en la varita al fin y al cabo que mencionamos en la pregunta está escrito de que por algo que no es crecimiento de la tierra se dice sheakol nihiya bidbaro. Y una de esas cosas que es hongos, o sea que no se llama que crece de la tierra. Entonces vuelve la pregunta, según la respuesta que acabamos de decir, que sí se llama que crece de la tierra porque es de la humedad que viene de la tierra, pero no se llama que, o sea, se llama que
que crece de la tierra. ¿Por qué? Porque la humedad viene de la tierra, pero por otro lado, cuando absorbe, la absorbe del aire. Dice, pero no, pero en la varita está escrito en Gidulo, que eso entra dentro de que no es un crecimiento de la tierra. Tú me acabas de decir que sí es crecimiento de la tierra, no me cuadra. Dice la Gemara Teni al davar she'en yonek minaretz. Efectivamente tenemos que venir y cambiar la versión y no decir en la varita al davar she'en Gidulo minaretz y uno de ellos es el hongo. No, tenemos que decir al davar she'en yonek minaretz, que no recibe la humedad directo de la tierra. Que no recibe la humedad directo de la tierra, el hongo. Pero efectivamente el hongo sí entra dentro de lo que se denomina crecimiento de la tierra. ¿Por qué? Porque aunque no recibe la humedad directo de la tierra, o sea, de inmediato de la tierra, pero sí es un crecimiento de la tierra, porque al fin y al cabo la humedad que sube al aire, ¿de dónde subió? De la tierra. Y por lo tanto, cuando dijo antes, por lo tanto volvemos a lo de antes, cuando la persona vino y dijo, hago una promesa que no va a tener provecho cualquier crecimiento de la tierra, incluye también ¿qué? El hongo y los champiñones y demás. ¿Por qué? Repito otra vez, porque aunque no crece directamente y de inmediato de la tierra, pero sí crece por la humedad que sale de la tierra hacia el aire, y por lo tanto queda prohibido también en el hongo. Sigue diciendo la Gemara Hanoder Mina que sus mutar besaku beiria u bahamila amar kunam tzemer ole alay mutar lit kasot begizet tzemer pishtan ole alay mutar lit kasot beanitze pishtan. Dice la Mishnah lo siguiente: una persona que hace una promesa que no va a colocarse una ropa, ¿sí? Dice la Mishnah, efectivamente no puede colocarse una ropa, pero sí puede colocarse otros tipos de ropas que son muy gruesas. ¿Por qué? Porque la gente en esas ropas no se las coloca, son muy gruesas y ásperas. Y por lo tanto, cuando dice una promesa que no se va a colocar ropa, es la ropa regular que normalmente la gente se coloca, que es una normal. Pero cuando es demasiado gruesa, eso sí decimos de que no entra dentro de su promesa y está permitido. ¿Qué tipos de ropas gruesas hay? Como sakir, y jamilá, que son diferentes tipos de ropas muy gruesas. Igualmente dice la Mishnah, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho, que no se va a poner encima lana, dice la Mishnah, no se puede poner ropa de lana, pero mollejos de lana se lo quiere poner para calentar, eso está permitido. ¿Por qué? Porque aunque dijo que no se va a colocar lana encima, se refiere a ropa de lana, no mollejos y bolsitas y grupitos de lana. Igualmente lino, una persona que hace una promesa, no voy a ponerme lino encima mío, no se puede poner ropa de lino. Sí, porque decimos que esa es su intención, pero mollejos de lino, grupitos de lino que se los quiere poner encima, no hay ningún problema. O sea, todo vamos según lo que se entiende y según la intención de la persona cuando hace la promesa. No nada más la intención, sino lo que entendemos que es su intención. Sigue diciendo la Mishnah Rabbi Yehuda Omer, Hakol lefi anoder, ta'an veizia ve'ayar rejo kashe, amar konam tzemer upishtin ole alay, mutar litkasot ve'asur leafshil le'achorav. Dice Rabbi Yehuda, la regla es que básicamente siempre vamos según lo que entendemos de la persona que hace la promesa. Y explica Rabbi Yehuda, por ejemplo, una persona que está cargando un cargamento de lana o de lino, ¿sí? Está cargando para llevar de un lado al otro, y por el hecho que cargó, sudó mucho o empezó a oler feo, porque eso a veces no tiene un buen olor, y viene y hace una promesa, hago una promesa que no voy a colocarme más lana y lino encima mío. En este caso, ¿qué nosotros entendemos a qué se refiere? No como ropa, sino se refiere que no va a cargar. En este caso no puede cargar, pero sí puede vestir. Y si vemos que se refiere, si nosotros entendemos que se refiere a otra cosa, pues es la otra cosa. O sea, dependiendo de lo que se refiere. Normalmente cuando dice no voy a colocar lana y lino se refiere a ropa. Pero en este caso, por ejemplo, que estaba cargando, sudó y olía mal y por eso hizo la promesa, decimos que se refiere a qué? A cargar, a mover de un lado para el otro. Pero vestir en este caso va a estar permitido. Dice la Gemara, Tania, no demina que sus mutar, besak, ubeiria, ubajamila, beasur, befunda, ubepsikia, ubeskurtia, ubekatablia, ubeanpelia, ubeplinia, ubemichnasai, bekoba. Mais curtía marraba barajana kituna de tzala. La Gemara trae una vareta que dice efectivamente una persona que viene y hace una promesa que no va a tener provecho de un kesut, o sea, de una ropa. Dice la Mishnah, dice la vareta, igual que vimos en la Mishnah, no puede tener provecho de ropa, de cualquier ropa, pero sí puede tener provecho de ropas gruesas que no son su regularidad usarlos, como por ejemplo sakir y jamila, que son tipos de ropas muy gruesas. Pero sí está prohibido en cualquier otro tipo de ropa regular, como por ejemplo un tipo de cinturón que tenía como unos huecos y también un tipo de cinturón que era muy ancho y también una camisa de cuero. ¿Por qué? Porque es una ropa regular. E igualmente también en katabliá, que dicen los mefashim que se refiere a un tipo de ropa también de cuero, y anpaliá, que es un tipo de zapato, un tipo de media, pliniá, que también es un tipo de delantal, algo que va abajo de la ropa, y también de pantalones y también de sombrero. ¿Por qué? Porque son ropas regulares, y cuando la persona dijo no voy a tener provecho de ropa, entra dentro de eso todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con una ropa regular.
Sigue diciendo la Gemara Tania Yotzeim besak aveu besagos aveu biriau bajamilam y penea geshamim. Avalo beteba velo bekupa velo bamachtzem y penea geshamim. Harroim yotzim besakim velo roim bilbad amru ela kol adam ela shedibru jajamim baobe. La Gemara tiene una variedad que dice lo siguiente: en Shabbat hay una prohibición, como todos sabemos, de cargar. ¿Sí? ¿Cómo uno puede ponerse una ropa y salir? ¿Está cargando la ropa? Respuesta es porque la ropa no la está cargando. Ropa es una vestimenta. Vestimenta no hay cargar vestimenta. Cuando una persona tiene vestido algo y es vestimenta, está permitido. Sin embargo, si es una vestimenta que normalmente no se usa como vestimenta y te la pones, pues ya no es vestimenta, sino ya estás ¿qué? Cargando. Y está prohibido. Dice la Gemara tiene una baraita que dice que en Shabbat está permitido cargar lo que es ropas gruesas, que no son de regularidad tanto usarlas. Aún así, sí se puede colocarlo y es denominado como vestimenta y está permitido usarlo en Shabbat. ¿Por qué? Porque cuando llueve, esas son las ropas que se usan. Y ya que cuando llueve, esa es la ropa que se usa como vestimenta, no se llama que estás cargando, sino es una vestimenta y está permitido. Pero no puedes cuando llueve, por ejemplo, salir con una caja encima de la cabeza para que no te mojes, o una cesta, o cualquier cosa que uno se le coloca encima de su cabeza que no es una ropa, aunque lo usa cuando llueve, pero lo usa cuando llueve para no mojarse, lo que quieras, pero no es una vestimenta y por lo tanto eso sí se llama que es cargar. Y ya que no es la regularidad de colocar esa vestimenta, de usar eso como vestimenta, pues es cargar y está prohibido. Y aumenta la baraita y dice: los pastores normalmente cuando iban a pastorear usaban un tipo de ropa muy muy gruesa que no es regularmente no se usa. Dice la baraita, esta ropa los pastores lo pueden usar cuando van a pastorear y también cuando no pastorean, y también el resto de las personas pueden, ya que los pastores la usan. O sea, aunque no es una vestimenta regular, pero ya que para el pastor cuando pastorea si es una vestimenta regular, no se llama un masá, sino es un malbush, no se llama que está cargando, sino es una vestimenta y está permitido. Sigue diciendo la Gemara: Rabbi Yehuda Omer Akol lefi anoder vejuletania keitzad amar Rabbi Yehuda Akol lefi anoder haya lavush tzemer vehetzar veamar kunam tzemer ole alay asur lilbosh mutar liton haya taun pishtan vehizia veamar kunam pishtan ole alay mutar lilbosh veasur liton. Al final de la Mishnah vimos que siempre vamos todo según, siempre entendemos la promesa de la persona que está haciendo la promesa, siempre la entendemos según el contexto de lo que está pasando, según lo que entendemos, ¿sí? Y la Gemara dice, la Gemara trae una baraita y dice, por ejemplo, dice muy sencillo: si la persona estaba vestida, por ejemplo, con una ropa de lana, ¿sí? Y no estaba cómodo para él, e hizo en ese momento una promesa de que no va a colocarse lana encima de él. Decimos a qué se refiere, que no va a colocarse lana como vestimenta, porque él dijo, porque estaba vestido de lana y estaba sufriendo, no estaba cómodo, entonces seguramente la promesa va sobre vestimenta. Pero cargar un encargo de un lado al otro, no hay ningún problema que lo cargue, inclusive en su hombro. Sin embargo, si estaba cargando algo en su hombro, por ejemplo lana o lino, lo que sea, y empezó a sudar, y ahí vino e hizo la promesa que no va a poner lana y lino encima, ahí seguro decimos que se refiere a ¿qué? A cargar para mover de un lado al otro, pero vestir en ese caso va a estar permitido. O sea, que siempre vamos según la persona que hace la promesa, no vamos ley seca, las palabras que dice literal aplicamos, sino según el contexto que nosotros entendemos de lo que está diciendo, eso es lo que se aplica. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.